Fíjense ustedes, antes de ocuparme específicamente de lo que sucede en este pleno, yo quisiera abordar una cuestión general para que todos razonemos respecto a esto y tengamos una posición funcional sobre el particular. Y es lo siguiente: hay diferentes procesos, diferentes tipos de procesos donde se ventilan controversias, de muchos tipos, en razón de su duración, en razón de la materia de la que se trata ahí, en razón del monto involucrado, en razón de la urgencia de su atención. Hay diferentes procesos sometidos a reglas distintas, a competencias, a jueces distintos, ¿no? Hay asuntos que pueden ser vistos incluso por jueces privados, que son árbitros, y otros que no pueden ser vistos por jueces privados. Hay asuntos que llegan al Tribunal Constitucional y otros a la Corte, y no todos a las dos instancias. Hay variedad, y debemos partir por reconocer eso, que en materia de dirimencia de conflictos hay variedad. Y esa variedad se justifica en la diferencia que merecen en el trato ciertas controversias. Partamos por reconocer eso. Y si aceptamos eso, pues no nos va a sorprender tanto lo que se pueda decir con relación a lo que aquí está en discusión en este pleno. Lo que yo sostengo es que existen algunos procesos en los cuales la cuestión que se somete a su dirimencia es de urgente atención. Es de urgente atención. Y dentro de las urgencias las hay también diversas. Pero esta, la del otorgamiento de la escritura, es uno de urgente atención. Y por eso es que, en mi opinión, no es gratuito la decisión del legislador, que por cierto no fue el legislador procesal, sino el legislador sustantivo, el legislador del Código Civil, quien dijo: esta cosa, la del otorgamiento de la escritura, que se vea en el proceso sumarísimo. Entonces, es un proceso de urgencia. Y los hay, decía, dentro de aquellos asuntos que deben ser tratados con urgencia, pues diverso tipo a su vez. Porque, por ejemplo, el típico proceso de urgencia con el cual todos estamos familiarizados, que no es el sumarísimo, es el de amparo constitucional, o el de atención de la violación o amenaza de derechos constitucionales, las garantías constitucionales, en otras palabras. Y es evidente por qué son así, ¿no? Dado que el derecho afectado o amenazado es de tal relevancia que resulta vital para la convivencia social o para la subsistencia de una persona o su patrimonio, pues entonces merece una atención prioritaria, en todo orden, ¿no? En la simplificación de los plazos, en la omisión de las audiencias, en el acortamiento de los recursos, en el salto que a veces se puede dar de la primera instancia al Tribunal Constitucional de frente. Son urgencias. Yo creo que el sumarísimo en general, al que el Código Procesal se refiere, que es otro proceso de urgencia, si nosotros apreciamos la lista de los tipos de controversias que ahí se ventilan, todos son temas que deben ser tratados con rapidez. Son controversias, en muchos casos patrimoniales, ¿no? Pero son de urgencia, como el desalojo y como el otorgamiento de la escritura. Asuntos que deben ser atendidos rápidamente. ¿Por qué? Porque se le ocurrió al legislador de manera arbitraria que ciertas controversias patrimoniales deben ser atendidas rápido en desmedro de otras que no deben ser atendidas tan rápido. ¿Por qué la acción reivindicatoria, que es la que interpone el propietario para acceder a la propiedad invocando el título de dominio, tiene que ir a un proceso lato de conocimiento, largo, y el desalojo que puede el mismo propietario plantear contra el ocupante que no tiene derecho, accede a esta vía sumarísima? La razón es que la manera como se tratan las cuestiones en estos procesos sumarísimos es distinta a la manera como se les trata en los procesos latos. Por razón de los plazos, por razón de lo que ahí se puede probar, de la actividad probatoria que ahí se puede realizar, todo es más apretado, tiene que ser más rápido. Es urgente atender al propietario que quiere acceder a la posesión, porque una propiedad sin posesión, pues no es propiedad. De nada me sirve a mí ser dueño, tener el título inscrito y todo, si no puedo disfrutar, si no puedo usufructuar, si no puedo explotar el bien. Entonces, propiedad sin posesión es un derecho vacío. Por tanto, es urgente que el propietario acceda a la posesión cuando éste esté en manos de quien no tiene ningún título. Es urgente, por supuesto. ¿Qué? ¿En la reivindicatoria no es urgente? Pues sí es urgente, pero en esos casos el que está ocupando el bien, a su vez, dice y aparenta tener también un título.
Entonces hay que discutir cuál de esos dos títulos es el que prevalece, y esa es una discusión pues ya que pese a la urgencia requerirá más tiempo en dirimir. Y en el caso del otorgamiento de la escritura, ¿dónde está la urgencia? Es fundamental esto, entender la razón de la urgencia. Pues la urgencia está en que todos los procesos de otorgamiento de escritura, aunque teóricamente no, en la práctica sí, todos están vinculados a bienes, a la necesidad de acceder al registro para publicitar la titularidad sobre un bien. Si no el 90% de procesos de otorgamiento de escritura son referidos concretamente a formalizar vía escritura pública una compraventa o una transferencia de propiedad, o sea, el derecho de propiedad en juego. ¿Y por qué la escritura pública es urgente? Si total la propiedad ya se transmitió con la minuta, con el documento privado, con las cartas. ¿Por qué? Porque la escritura pública, por decisión también del propio legislador, es el vehículo inevitable para acceder al registro. Quien no tiene escritura no accede al registro. Entonces, para acceder al registro necesito escritura. Lo urgente no es tener la escritura en sí, sino que ese es el vehículo para acceder al registro. Lo urgente es acceder al registro. ¿Y por qué es tan urgente acceder al registro si finalmente el registro no constituye el derecho? Porque el que no accede al registro no tiene un derecho verdaderamente oponible. Y cualquier otro puede ganarle si es que inscribe primero habiendo contratado con el mismo vendedor. O pueden generarse afectaciones, cargas o gravámenes contra el vendedor que este comprador no pudo evitar porque el suyo no estaba inscrito, su derecho no estaba inscrito. Entonces eso creo que no tengo que abundar. La publicidad tratándose de derechos sobre bienes es elemental y es urgente. Más urgente aún en tiempos donde el fraude inmobiliario está tan presente y entonces el acceder al registro rápido pues me pone en mejor pie para defender mi derecho. Entonces es urgente. El que no tiene derecho inscrito técnicamente no tiene un derecho eficaz, no tiene un derecho que pueda defender de modo sólido. Entonces es urgente, porque el no tenerlo inscrito es casi como no tenerlo. Es una burla decir, tengo mi minuta, ya soy propietario, sí, pero cualquiera te lo va a quitar. Entonces es urgente, porque es la diferencia entre tener el derecho de verdad y tenerlo de fantasía. Es urgente. Por eso está bien que acceda a ese título que lo va a llevar al registro a través de un documento que debe ser rápidamente otorgado. Rápidamente otorgado. Entonces por eso es que, repito, no es gratuito y es acertado que el proceso de otorgamiento se tramite en la vía sumarísima por decisión del legislador. Ahora bien, los costos de la brevedad. Todos los procesos sumarísimos, incluso los de garantía constitucional, tienen que sufrir un costo, y es el costo de la brevedad. El costo de la brevedad es el posible hierro, el posible error, el posible equívoco del juez al momento de evaluar tan rápido un asunto que, siendo urgente de atender, pues puede generar estos errores, las impresiones equivocadas en la sumariedad. Y producto de esa posibilidad del error, que no es un error derivado de la negligencia, no se equivoquen, ¿eh? Es el error inevitable producto de asumir el costo de la brevedad, de la rapidez. ¿Quieres ir más rápido de un lugar a otro? Puedes atropellar a alguien. Bueno, eso le va a ocurrir a toda la humanidad de que se decidió que haya vehículos. Pero aún así asumimos el costo. Bueno, pues alguno que otro morirá, uno que otro sufrirá daños y por eso hay que poner un seguro obligatorio, pero a nadie se le ocurre evitar que haya carros. A nadie se le ocurre evitar la sumariedad en los procesos, pero es posible que haya error. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo poner un SOAT para los procesos breves para enfrentar el error? No. La consecuencia es la fragilidad de la decisión en términos sustantivos. Es decir, lo que se decide en la sumariedad no será permanente en lo sustantivo, no será definitivo, en otras palabras. Es una solución provisoria, que tiene efectos inmediatos, pero que puede ser revertido. ¿Cómo puede ser revertido? Pues a través de otro proceso, donde se demuestre que los presupuestos que ahí se tuvieron en cuenta no eran ciertos. Entonces no es un equívoco derivado de la negligencia, es un equívoco inevitable derivado de la sumariedad. Y todo eso ocurre en el desalojo, por ejemplo, y en todos los sumarios ocurre en el desalojo. Que el juez dice, el demandante es el propietario y el demandado es un precario. Porque de lo que he visto en esta sumariedad, mi impresión de esta sumariedad es que el demandante tiene la propiedad porque está su título. Y mi impresión es que el demandado no tiene nada porque el papel que ha presentado no me convence.
Pero de repente, pues, puesto esos mismos papeles en un proceso lato, donde se verifica que el título del demandante en el desalojo en realidad estaba falsificado, cosa que no se pudo verificar en el sumario, ya en otro donde se demuestra que está falsificado, y donde más bien el pequeño papel que tenía el demandado a quien el juez del desalojo no le prestó atención, era un papel determinante, que acompañado de unos testigos y de pericia demuestra que ese era el verdaderamente valioso, se resolverá que lo que se había decidido en el desalojo, que era que el demandante era el propietario y que el demandado era un precario, no era así, y que en realidad el demandante no era el propietario y que el demandado más bien sí tenía derecho a estar ahí. Cuando estos segundos se resuelven en un proceso lato, ¿qué se dirá? ¿Que el juez del desalojo fue un burro? No, eso fue lo que puede pasar en un proceso de sumario. Entonces se revertirá la situación. Pero, ¿cuántas veces ocurrirá esto? ¿Cuántas veces se equivocará el juez? Muy pocas. Porque hay una ventaja del sumario, y es que las apariencias acompañan la estadística. Siempre se dice, si una persona parece propietaria, es porque es propietaria. La apariencia derivada de la posesión o de los documentos más convincentes van a ser determinantes. Puede ser que se haya equivocado y en el lato se revertirá, pero normalmente no será así. Y si así ocurre, si hay error, pues se revierte, ¿no? Ese es el costo del sumario y es lo que además ya el Pleno ha resuelto al resolver el cuarto Pleno, en el sentido de que el desalojo no es un proceso en el que las consideraciones sobre las calidades del demandante y del demandado sean definitivas en términos de propiedad y posesión. Lo mismo va a ocurrir acá, o espero que ocurra acá. Es decir, cuando el juez evalúa si el demandante tiene o no derecho a que le otorguen la escritura, supone verificar que el contrato cuya formalidad se está pidiendo es un contrato exigible. Obviamente, porque la forma del contrato es parte de las obligaciones nacidas del contrato. Solo quien tiene un contrato válido puede pedirle a su contraparte que le dé un revestimiento formal a ese contrato. Entonces, ¿cómo yo podría otorgarle la escritura a alguien si no sé si el acto cuya formalidad me piden es exigible, es válido? Entonces, la pregunta es engañosa. ¿Puede o debe en el proceso de otorgamiento de escritura verificarse la validez? Por supuesto que tiene que verificarse. ¿Cómo yo le voy a otorgar la escritura a alguien cuyo título sé que no es exigible y que por tanto no merece la forma? Entonces el juez tiene que verificar. Entonces, ¿cuál es el tema? Que esta verificación, como en todos los sumarios, es de urgencia, es provisoria, se basa en lo que hay. La Corte Suprema podría haber dicho, fundado la demanda de otorgamiento de escritura, otórguese la escritura en el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura. Y los jueces supremos habían resuelto bien, otorga la escritura pública. Y en otro proceso lato que llega a la misma sala, años después, dirá que este no es el proceso que vimos antes, ¿se acuerdan cuando otorgamos la escritura? Bueno, resulta que todas las pruebas que ahora sí se han actuado, pues esa minuta cuya formalización ordenamos, estaba firmada por las personas equivocadas. Así que ahora vamos a revertir la situación. El mensaje para los usuarios es, háganse de una situación de apariencia tal que los prepare para defenderse en los provisorios, en los sumarios, y accederán a una justicia mejor. Esa era la justicia pretorial, ustedes saben, no sé si lo saben. La justicia pretorial romana, que no era la de los jueces, sino la de funcionarios imperiales, era la de una justicia basada en la sumariedad, que no enervaba la intervención judicial para quienes no estaban conformes. Todos los interdictos que hemos aprendido no son judiciales, son pretoriales. El interdictum precarium y demás soluciones pretoriales eran decisiones administrativas sobre la base de las apariencias. El pretor le decía, a mí me parece que tú eres el dueño, así que yo te doy el interdicto a ti, tú tienes el bien. Oiga, pero él es el dueño. Vaya usted a discutir un juez y no se de acuerdo. Pero a mí me da esa impresión, ¿sobre la base de qué? De la urgencia, en una audiencia única, acá se resuelve todo. Los casos que no requieren esa urgencia, porque esperen. Miren qué más está en la lista de esos procesos sumarios y se entenderán. Entonces, resumiendo y terminando, yo no creo, y partamos de eso y ahí me quiero quedar, hay varias cosas, ha salido un libro de la Gaceta además muy amplio, no sabía que tanto se interesaba esto, como 20 personas que he escrito sobre el noveno pleno, estaba Moisés y yo también, pero ahí hay un montón de, mucho dogmática. Yo les propongo una solución funcional, o no una solución, si quiere les invoco una aproximación funcional al tema. Esto no es un tema de conceptos, de nombres, de historia. Las realidades sociales merecen soluciones procesales, judiciales, que discriminen entre la urgencia y la no urgencia, yo creo que sí.
y dentro de las urgencias se justifica que estas decisiones en el marco de una urgencia puedan ser revisadas, dando lugar a soluciones diferentes a las que se dieron de manera provisoria, sí. La alternativa es que todo sea pues por un proceso en el que el conocimiento sea total, ¿no? Como escucho de algunos, y por tanto las decisiones deben ser siempre definitivas. Siempre definitivas. Entonces, respondiendo a la gran pregunta nuevamente, ¿se debe mirar en el proceso sumario de otorgamiento de escritura la validez? Por supuesto que sí. Pero como es un sumario, no se declara, no es parte del petitorio. No es que el juez dice, declaro que es válido el contrato y por tanto otorgo la escritura. Ni cuando niega la escritura dice, declaro que es inválido el contrato y por tanto niego la escritura. No, él niega o otorga la escritura. Y obviamente para hacerlo ha considerado que el contrato o es válido o no lo es, o es exigible o no lo es, pero no lo declara. De modo tal que esa materia es una que puede ser objeto de la atención de un proceso lato en otro momento, ¿no? Luego quizá un apunte final tiene que ver con que lo que está en cuestión no es solamente la validez o invalidez en términos técnicos, que son más bien aspectos que tienen que ver con vicios del negocio, sino en general la vigencia o no del contrato. Porque, por ejemplo, un contrato de compraventa que fue válido, pero que se resolvió por incumplimiento, su situación de cara a la evaluación del juez no es si es válido o no es válido, porque claramente el contrato fue válido. Pero ahora ya no es válido, no es que no sea válido, pues es que ahora ya no existe, porque se resolvió, ¿no es cierto? Pero la cuestión no es solamente si es válido o no es válido, sino si el derecho a pedir la forma, que es lo que el demandante invoca, señor juez, deme el revestimiento que necesito para llevar esto al registro, es si ese derecho a pedir la forma está vigente o no. Está vigente o no. Y eso no tiene que ver con la exigibilidad del contrato. Ustedes, pues, como no sé el nivel de grado académico en el que están, no sé si para todos les va a ser familiar lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, los contratos sujetos a condición suspensiva son contratos cuyas prestaciones no son exigibles, porque justamente están sujetos a condición suspensiva. Sin embargo, ¿puede demandarse el otorgamiento de la escritura pública de un contrato de compraventa sujeto a condición suspensiva? Sí. ¿Pero cómo? Si la obligación de transferir propiedad está suspendida. Y usted ha dicho que lo importante y la urgencia se justifica en inscribir la propiedad, en inscribir el derecho. En los contratos sujetos a condición suspensiva, estos contratos, aun cuando la propiedad no se ha transmitido, estos contratos se inscriben. Son inscribibles y merecen inscripción, porque el comprador, pese a que aún no tiene el derecho, tiene la expectativa legítima de que producida la condición, la transferencia se va a producir. Y por eso es que el artículo 2019 del Código, que dice que se puede inscribir y no, dice que se pueden inscribir los contratos sujetos a condición. Entonces, ¿yo puedo demandar el otorgamiento de la escritura de un contrato que no es exigible? Sí, porque justamente necesito escribirlo, pues, ¿no es verdad? Y el juez tendrá que verificar. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno aprecia cuáles son los contratos que pueden o no inscribirse. Finalmente, en esa ocasión de la vista del pleno, de este noveno pleno, yo alcancé algunas ideas de cómo abordar esta tarea del sumario, porque lo cierto es que, así como ocurría en el desalojo, va a depender de la inteligencia y la pericia del juez que lo que se le pone al frente dé lugar a una solución lo más cercano a la verdad, ¿no? Y dependiendo de la calidad del juez podría verse sorprendido y verse timado por apreciaciones, ¿no es cierto?, de aparente legitimidad del demandante o del demandado. Entonces esto tiene que ver con la calidad del juez. Pero así como en el desalojo terminó produciéndose un pleno y una sentencia con una lista de situaciones en las cuales el juez tendrá que considerar que está ante un precario, acá podría terminar ocurriendo lo mismo, una lista de situaciones en las cuales el juez va a terminar considerando que no procede el otorgamiento de la escritura, ¿no? Y por eso es que había que abordar los casos más comunes, y se nos entregó un paquete de resoluciones donde, primero, la mayoría está referida a compraventa, la mayoría está referida a compraventa. De ese número de compraventa, creo que un 30% estaban referidos a defensas de los demandados en que alegaban que ese contrato no era eficaz porque había un problema con el poder.
Esas son las cosas que probablemente la Corte evalúe, ¿ya? Pero, y en lo que seguramente trabajará, ojalá. Bueno, muchas gracias.